Buenas noches, voy a presentar mi trabajo de fundamentación contable y financiera de la guía 4 de planeación y presupuestos. Planeación y presupuestación. Tenemos que planificación o planeación es la base de poder optimizar los recursos de una empresa. La planificación busca mantener el equilibrio económico en todos los niveles de una empresa. También se encarga de aportar una estructura acorde con referencia a la base de negocio de la empresa por medio del diseño de los estados financieros y la implementación de una contabilidad analítica. Planear significa trazar el camino a seguir para alcanzar los objetivos propuestos. Para lograrlos, la administración debe establecer metas, organizar técnicamente sus recursos, coordinar las diferentes actividades y controlar su comportamiento. Básicamente existen dos formas de planeación, dependiendo del periodo que abarque: planeación correspondiente a corto plazo y planeación correspondiente a largo plazo. La primera hace referencia a los planes establecidos por la organización para una vigencia fiscal, generalmente periodos de un año. Una vez establecidos los objetivos a corto plazo por la gerencia, se debe diseñar y cuantificar los planes en cada una de las secciones que forman la organización. La planeación a largo plazo abarca periodos de tiempo más largos y está íntimamente relacionada con el desarrollo y crecimiento de las organizaciones. En cuanto al presupuesto, es el cálculo por anticipado en lo relacionado con los ingresos y gastos en una actividad económica. Tiene como objetivo cumplir una meta prefijada al presupuesto. Prefijada al presupuesto. El presupuesto es un elemento de planificación, ya sea a nivel familiar, personal o empresarial. Los presupuestos son impredecibles en la planeación financiera, pues son un excelente mecanismo para cuantificar los propósitos de la organización. Estos se dividen en presupuestos operativos y presupuestos financieros, donde los presupuestos operativos son trámites precedentes al estado de resultados presupuestados, y en los presupuestos financieros pues tiene que ver con las compras, ventas, inventarios y gastos. Análisis de la relación costo-volumen-utilidad. Una de las funciones más importantes de la alta gerencia de una organización consiste en planear sus utilidades a corto plazo. Con el fin de llevar a cabo lo anterior, la gerencia cuenta con una excelente herramienta contable financiera conocida con el nombre de análisis de la relación costo-volumen-utilidad. Esta tiene algunos componentes como son: conocer la relación que existe entre los costos de producción, el volumen de actividad alcanzado y las utilidades operacionales. Define también el concepto de margen de contribución unitario y el de razón de margen de contribución. Define y calcula algebraica y gráficamente el punto de equilibrio operacional. Demuestra la importancia de tratar de clasificar los costos y gastos fijos y variables para poder llevar a cabo su planeación y control. Define y calcula el punto de cierre operativo de la organización o el punto de cierre de determinada línea de producto. Explica y aplica el modelo de punto de equilibrio. Ilustra y analiza el diseño de gráficas de punto de equilibrio y utilidad de volumen. Margen de contribución unitario. Margen de contribución o contribución marginal es conocida como la diferencia entre los ingresos operacionales y los costos, al igual que los gastos variables. En esta margen de contribución es el proceso de producción. Se incurren en los costos fijos y costos variables, buscando un margen de utilidad. Si el margen de contribución se determina excluyendo de las ventas los costos variables, entonces el margen de contribución es quien debe cubrir los costos fijos y la utilidad esperada por el inversionista. Tenemos la fórmula MC igual a P por Q menos VDU por Q.
donde MC es el margen de contribución, P el precio de venta por unidad, Q el volumen de actividad y V de U los costos y gastos variables por unidad. Para el ejercicio 3 correspondiente a la compañía que produce y vende sillas universitarias utilizamos la siguiente fórmula. Tal como lo hablamos en este momento, MC igual a P por Q menos V de U por Q. Utilizando la fórmula teniendo en cuenta que P son 16.480 que equivale al precio de la unidad y Q son 1.805 que son las unidades a vender y VU son equivale a 8.480 que es la suma de los gastos variables y directos. Esto nos da un total de 14.440.000. Punto de equilibrio. Se define como aquel volumen de actividad donde la empresa solo alcanza a cubrir sus costos y gastos, es decir, aquel nivel de ventas donde los ingresos son iguales a los costos y gastos. Para este volumen de actividad no se presenta utilidad operativa alguna. Es el estado de equilibrio entre los ingresos y los egresos de la empresa, no genera ni ganancia ni pérdida y busca establecer una rentabilidad. Además, establece la cantidad mínima de producción de un producto para el que se esté generando utilidades. Planeación de utilidades. Las empresas permanentemente desean conocer el volumen de actividad que deben alcanzar para generar determinada utilidad. Para calcular el número de unidades que se deben vender para obtener una utilidad deseada, se aplica la siguiente fórmula, donde QU es igual a F más U sobre MCU, donde Q es el número de unidades a vender, F son los costos fijos, U la utilidad deseada y MCU es el margen de contribución. Acá tenemos un ejemplo en el cual utilizamos esta fórmula. Aquí Q son los costos y gastos fijos más la utilidad operativa sobre 3.520.000 que equivale al margen de contribución. Esto nos da un costo de 800. Rentabilidad operativa. Frecuentemente las empresas expresan su utilidad operativa como un porcentaje de sus activos o de su inversión en lugar de hacerlo en pesos. Esta relación se conoce con el nombre de rentabilidad, tomando como inversión en el corto plazo la suma de sus costos, gastos, y tiene que rentabilidad es igual a utilidad sobre inversión y luego R es igual a utilidad sobre los costos y los gastos. Con la fórmula de Q es igual a F de R más 1 sobre P menos V de U por R más 1. Con esta fórmula se puede calcular el número de unidades que la empresa debe vender para obtener una determinada rentabilidad sobre sus costos y gastos. Introduction to Manager Account, the Master Budget and Responsibility Account. In this video, corresponding the Master Budget and the Account of Responsibility, Really Objectives. Really, we managers use budgets. Understand the components of the master budget. Prepare an operating budget. Prepare a financial budget. Use sensitivity analysis is budget. Prepare performance reports for responsibility centers and account for trades and charge fees counts. Learn when managers use budgets.
to plan and control action and the relative revenues and expense, to incorporate manager tracking and operating plan. Plan technology offer benefits of munis. Munis for managers to plan. Munis promote coordination and communication. You understand the components of the master munis. Steve manages staff to prepare a unit master budget, the set of units financial statements and support for the entire organization. Unit includes three types of units: the operating units, the capital expenses units, the financial units.